que el Señor les bendiga en esta noche. La noche de hoy damos comienzo a la lección 18 y nos encontramos en la quinta unidad de la revista El Discípulo, Sanidad Integral. Y esta quinta unidad lleva como título La Restauración. Y hoy estaremos estudiando decisiones y consecuencias basados en el libro de Jonás. Pero Jehová les respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Y se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 4. Te saludamos en esta noche, y esta que te habla es la reverenda Vilmaris Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en San José de Manatí. Y nos alegra que te estés conectando en esta hora y queremos compartir la palabra del Señor contigo, que nos escuchas. Y los objetivos de esta lección en esta noche tenemos, en primer lugar, definir el concepto de restauración en la vida del ser humano. En segundo lugar, ilustrar mediante la historia de Jonás lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas, más allá de nuestros criterios y de nuestras opiniones. En tercer lugar, estaremos analizando la importancia de la restauración en nuestra vida como cristianos, para que podamos compartir el mensaje de Dios con amor, con pasión, con bondad y con misericordia. Y estaremos leyendo el texto bíblico en la versión popular y comenzamos con el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes, joven de nuestra iglesia, va a leer la palabra del Señor en este momento. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Y la introducción de esta lección: en esta unidad hablaremos sobre la restauración en el ser humano. Restauración es la acción del verbo restaurar, que se refiere a recuperar, recobrar, reparar o renovar. Es volver a poner algo en el estado original. Para ser restaurado, algo debe estar dañado,
roto o quebrantado. En esta lección estudiaremos la historia de Jonás. Seremos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas, aun cuando en nuestro criterio no son merecedores de recibir tal misericordia. Definiremos lo que significa en la vida del ser humano y estudiaremos su importancia para la humanidad y para la vida nuestra. Y tenemos algunas preguntas y durante esta lección en varios momentos estaremos preguntándonos y por medio de la lección estas preguntas van a ir contestándose. Y vamos a ir viendo cómo se presenta el tema de la restauración en esta historia. ¿Quién o quiénes necesitan restauración? ¿Existen criterios para que una persona sea restaurada? ¿Quién determina qué persona o personas necesitan restauración? Y vamos a ir viendo la lectura de la escritura, ya la hicimos. Y en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, comienza diciendo el Señor, levántate y ve. Y este mandato es muy común en el Antiguo Testamento para indicar una instrucción a Dios, una instrucción de Dios a algún profeta, como lo hizo con Elías y Jeremías. Dios le encomienda al profeta Jonás que vaya a Nínive y le dé una explicación. Una explicación. Nínive era una ciudad muy importante, pero en ella había calamidad. Y miren, esta palabra calamidad quiere decir que estaba como cuando una ciudad está contaminada, cuando viene, como a nosotros nos llegó la pandemia, ¿verdad? Que se riega por todo el mundo, ¿verdad? Este virus, pues la calamidad, ¿verdad? Era algo que ellos estaban haciendo muy mal. Así que esta calamidad estaba en toda esta tierra de Nínive. Dios había juzgado la maldad de sus habitantes y a pesar de esto deseaba darles una oportunidad para arrepentirse. Y esto nos habla del carácter de Dios, que a pesar de que aborrece el pecado, nuestro Dios ama a los pecadores y a las pecadoras. Y ese era el mensaje que el profeta debía comunicar. Iba a decirle que estaban pecando, que era grande su maldad, pero Dios deseaba darles la oportunidad de que todas las personas pudiesen arrepentirse. Así que en Nínive la maldad era incesante y muy notable. Nos preguntamos en esta noche, cada uno de nosotros, ¿qué información conocía Jonás sobre Nínive antes que Dios le hablara y le diera estas instrucciones? ¿Qué imagen tenía Jonás sobre esa ciudad y sus habitantes? Más allá de las impresiones y de las opiniones de los seres humanos, nada escapa del conocimiento de Dios, quien no solo conoce las circunstancias, sino conoce también lo que hay en el corazón. El único que escudriña los corazones y conoce lo que es el corazón del ser humano es nuestro Dios. Y fíjense que Dios le da unas instrucciones específicas a Jonás, unas instrucciones muy claras. Le dice cuál es el mensaje que va a llevar a Nínive. Pero Jonás se enoja precisamente porque Dios le quería dar una oportunidad a este pueblo para que se arrepintiese. Así que Jonás, en lugar de obedecer la palabra de Dios, decide ir a Jope, un lugar que no guardaba ninguna relación con Israel. Jonás pensó que al ir a un lugar no israelita, no relacionado con Israel, podría estar lejos de la presencia de Dios. Vemos en el capítulo 1 del libro de Jonás, versículos 4 y 5, que Jonás prefería huir de la presencia de Dios y arriesgar su vida, arriesgarse a morir, antes de mostrarse amoroso y bondadoso o hacer algo a favor de los habitantes de Nínive. Y aquí vemos una contraposición, y cada uno de nosotros también en esta noche, a través de esta palabra, podemos examinarnos a qué grupo de personas nosotros a veces le atribuimos que es muy difícil que se arrepientan, que
que no tienen esperanza y qué prejuicios nosotros hemos arrastrado a través de nuestra vida. Algunos los hemos vencido, pero hay otros que tenemos que vencerlos, para a veces ponerlos en el lugar de Dios. Si Dios es un Dios de amor y misericordia, y que aunque aborrece el pecado, ama profundamente al pecador y la pecadora, y usted y yo como cristianos somos pecadores y pecadoras arrepentidos y arrepentidas, pero no estamos libres de pecado. Así que nosotros siempre debemos seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por completo en la cruz del Calvario para que toda persona tenga oportunidad de salvación y de una vida nueva. Así que siempre, a pesar de nuestras, ¿verdad?, circunstancias y a pesar de nuestras opiniones de las demás personas o de grupos en particular, el Señor a través de su palabra nos muestra cuán grande es su amor y cuánto Él desea que todas las personas y todos los pueblos tengan oportunidad de arrepentirse. Así que vemos en el versículo 17 del primer capítulo de Jonás, que es un versículo determinante en la reflexión de Jonás. Dice: entre tanto el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Él tenía que pasar por un proceso de reflexión. Y, ¿verdad?, vemos que esta escritura, sea como sea que haya sucedido, Jonás tuvo un tiempo de detenerse, ¿verdad?, de sentirse como atrapado, como en un retiro, ¿verdad?, de verdaderamente reflexionar profundamente en lo que le estaba pasando a él, por qué él había decidido tomar un camino contrario al que Dios le había indicado, y qué tenía que trabajar él dentro de su corazón para que el amor y la bondad de Dios pudiesen hacerse visible en la vida de él, para él poder llevar el mensaje, porque si nosotros no recibimos el mensaje de Dios primero, no lo podemos transmitir a otras personas. Si nosotros no vivimos la palabra de Dios, no podemos hablarle a otras personas de la palabra de Dios. Y eso es un reto que tenemos todos como cristianos, que primero esa palabra hay que recibirla a nosotros. Nosotros tenemos que ser restaurados, tenemos que permitir que Dios nos vaya moldeando para entonces ser instrumentos de Dios en el proceso de restauración de las demás personas. Así que vemos que dentro del vientre del gran pez, Jonás tuvo la oportunidad de orarle a Dios, de hablar con Dios, de comunicarse con el Señor. Él había tratado de huir, pero Dios lo encerró por 3 días y 3 noches, el tiempo que él necesitaba para renacer una nueva vida. Porque si vemos 3 días y 3 noches, esto es como un anticipo de la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús murió en nuestro lugar, fue encerrado en una tumba, pero al tercer día resucitó y resucitó con poder. Y por el poder de la resurrección de Cristo, usted y yo tenemos la oportunidad de tener una vida nueva, una vida renovada, una vida diferente. Y somos liberados del pecado y de la muerte. Pues precisamente este fue el proceso que tuvo que pasar Jonás, morir a ese egoísmo, a esas características, ¿verdad?, y ese prejuicio que él tenía contra este pueblo, y renacer una nueva vida y dejar que Dios, ¿verdad?, transformara la vida de él. Y el capítulo 2, después usted lo puede leer con calma, presenta esta oración de Jonás a Dios. Y en esta oración tan preciosa, él se compromete a obedecer la instrucción de Dios. Así que Jonás tuvo que pasar por un proceso muy necesario e importante. Después de reconocer que la salvación es del Señor, el pez vomitó a Jonás en tierra. Así que la salvación no nos toca, no me toca a mí ni nos toca a nosotros. La salvación solamente la puede dar el Señor. Y el capítulo 3 de Jonás, los primeros 5 versículos, estos versículos presentan la acción de Jonás ante el segundo reclamo de Dios. El primero sabemos que él no lo cumplió. Le mandaron a ir a Nínive y se fue para Jope, se desentendió de lo que Dios le había dado, y ahora el Señor le da un segundo reclamo. Y finalmente en este segundo reclamo, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. Y aquí hacemos un alto. Muchas veces el Señor pide de nosotros cosas que nos da trabajo hacer,
cosas que hay un costo, ¿verdad? De nosotros a veces negarnos a nosotros mismos, como hablábamos el domingo, tomar la cruz y seguir al Señor. Y hay que dar unos pasos que son para valientes, creyendo que Dios nos va a acompañar. Y precisamente Dios le había pedido algo a Jonás que le costaba a él hacerlo, pero era importante que obedeciera. En el proceso, al desobedecer a Dios, él tuvo unas consecuencias, pero Dios en su amor y misericordia dejó que él pasara por ese proceso de entender este mensaje que Dios tenía para el pueblo de Nínive y poder entonces obedecerle. Y dice la palabra del Señor de 3 días de camino, y se cree que el trayecto consistía más o menos en unas 60 millas aproximadamente. Así que si habla de 3 días, ¿verdad? Puede ser simbólico, puede ser literal. Más o menos Jonás tenía que caminar 20 millas diarias. Así que era largo camino el que tenía que atravesar. Jonás anunció un juicio severo por parte de Dios. No pidió a Dios misericordia para este pueblo de Nínive, como lo hicieron Abraham y Moisés, que intercedieron ante Dios para que Dios, ¿verdad?, se conmoviera ante la actitud del pueblo. Perdón. Las personas de Nínive escucharon y respondieron al mensaje proclamado por el profeta Jonás. Quiere decir que, miren, este mensaje que él, en primer lugar, no quería llevar al pueblo de Nínive, tuvo una respuesta. Dios trabajó en el corazón de estas personas, tocó a la puerta del corazón de este pueblo, ¿verdad? Ellos, su pecado y su maldad fueron señalados, pero Dios le dio la oportunidad a que este pueblo pudiese arrepentirse. Y dice la palabra del Señor que hubo arrepentimiento en todo el pueblo, en todas las clases y sectores, desde el mayor hasta el menor. Luego, yendo ya al capítulo 4 de Jonás, el versículo 1 y 2 y el 11, a pesar de haber obedecido la instrucción de Dios, Jonás no está conforme con la decisión de Dios. Así que él sí fue obediente, pero todavía, miren, el Señor tenía que ir trabajando en ese corazón de Jonás, porque todavía él como que no le gustó la forma en que Dios, ¿verdad?, con tanto amor y misericordia trató a este pueblo que verdaderamente habían hecho lo malo delante del Señor. Y él manifiesta su enojo al punto de que confronta a Dios y prefiere la muerte. Miren cómo él estaba disgustado y enojado. Jonás sale de la ciudad y acampa en dirección al oriente. Pero miren, no importa donde nosotros nos vayamos, del Señor nunca nos podemos esconder. Y allí en el oriente, Dios se le aparece, dialoga con él, terminando con otra explicación de parte del Señor. Ante los ojos de cualquier persona, la desobediencia de Jonás no lo hacía merecedor de recibir explicaciones por parte de Dios. Pero al Señor le plació, ¿verdad?, en su infinita bondad, en su soberanía, hablar con él, confrontarlo y expresarle su intención. O sea, él como que lo llamó aparte y le explicó, ¿verdad?, para que él pudiese entender esta palabra de Dios para este pueblo. 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. El Señor reconoce la ignorancia y la inmadurez de aquel pueblo que al oír su mensaje admite su maldad y fija su mirada en él. Así que ellos como que no sabían qué rumbo tomar ni hacia dónde iban, pero al ser confrontados con su pecado, con su maldad, al recibir la palabra de Dios y su mensaje, ellos creyeron en Dios y decidieron precisamente arrepentirse y escuchar la voz de Dios. Y ya yendo a la aplicación, en esta lección nos enfocaremos en el tema de la restauración. Qué importante, ¿verdad? Es que una de las palabras más hermosas cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando vamos y compartimos el mensaje del Evangelio, la buena nueva de salvación, es que toda persona, miren, no importa, que es como cuando usted ve un objeto que parece que no tiene ningún, ¿verdad? No tiene ya remedio y que decimos, mira, esto hay que botarlo porque ya no sirve. El Señor es el único capaz de tomar la vida de una persona, por más dañada, por más alejada de Dios, por más que nos parezca a nosotros que ya esa persona no tiene oportunidad de ser, ¿verdad?, de venir a los pies de Cristo, de cambiar, de restaurarse, de arrepentirse.
Para Dios no hay nada imposible. Y el tema de la restauración es hermosa porque como ya vimos y explicamos esta palabra, es que esa persona esté en el estado original, ¿verdad? En el estado que el Señor quiere que estemos, libres del pecado, de la maldad, de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos daña y de todo lo que nos mantiene alejados de Él y de su voluntad. A través de esta historia se establece que los habitantes de Nínive necesitan escuchar el mensaje de Dios para que se arrepientan y abandonen su maldad. Cuando profundizamos en esta historia, también descubrimos que el profeta Jonás también necesita responder al mensaje que proclamaba. No importa cuánto nosotros sepamos de la Biblia, cuántos años llevemos en la iglesia, cuán cerca nos sintamos del Señor, nosotros siempre tenemos que examinarnos ante el Señor, ser humildes, saber que cada día necesitamos de su dirección, de su amor, de su perdón, aun cuando pensemos que no hemos hecho nada malo. Cada día tenemos que decir al Señor que nos perdone de esos pecados que a veces nosotros ni nos damos cuenta que hemos cometido, y, ¿verdad? Y de aquellos pecados que nos son ocultos, ¿verdad? Y precisamente cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos al Señor, no importa los años que llevamos en la iglesia, no importa cuán alto lleguemos en el liderato de la iglesia, cuántos puestos tengamos en la iglesia, tenemos que ser humildes y reconocer que por la gracia y el amor del Señor es que estamos aquí, siendo parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y aquí, ¿verdad? Algo que habla de la lección, y yo pienso que todos lo hemos visto en algún momento, es que es muy probable que en alguna ocasión hayamos notado, ustedes y yo, ¿verdad?, que algunos líderes y personas cristianas, sean de nuestra denominación, de otras denominaciones, viven su vida desconectados o desconectadas del mensaje que proclaman. Y entienden siempre que son los demás quienes continuamente fallan y necesitan ser restaurados. Es como, ¿verdad?, personas que siempre están con el dedo acusador. Y nosotros como iglesia y como cristianos afirmamos que Dios aborrece el pecado. Aquí no estamos diciendo que el que peca siga pecando. Estamos diciendo, ¿verdad?, que primero usted y yo nos examinamos, como dice la palabra, porque si queremos sacar la paja de los ajenos, tenemos que primero sacar la viga del nuestro. Así que siempre es mejor uno examinarse primero antes de tener la mirada en juzgar al otro y a la otra. Así que el mensaje del Señor siempre tenemos que recibirlo nosotros, no pensar que bueno está este mensaje para esta persona o para la otra, no, qué bueno está este mensaje para mí. Y siempre la palabra del Señor, de alguna manera Dios nos habla. Y así, ¿verdad?, dejar de poner el dedo señalado de los demás pensando que son los demás quienes continuamente fallan y necesitan ser restaurados. Esta situación se pone todavía peor cuando estas personas cristianas piensan que tienen la potestad de decidir quién o quiénes merecen o no el favor de Dios. Esta es la situación que vemos en Jonás. Así que podemos ver que en algún momento nos hemos identificado con Jonás, en algún momento que hemos señalado a alguien, cuando a veces pensamos, estas personas, miren, a veces nosotros somos tan osados que cuando se legisla en favor de un grupo, estemos o no de acuerdo con su modo de vida, pero se legisla para que esas personas tengan más derechos, para que esas personas, ¿verdad?, tengan una mejor vida, o, ¿verdad?, o por lo menos se les ayude a no estar tan oprimidos. A veces pensamos, no, esas personas, si decidieron eso, pues, y les pasa algo, pues eso es problema de ellos. Y no, nosotros tenemos siempre como cristianos que luchar por los derechos y la justicia de todos los seres humanos, para que todos los seres humanos tengan mejores oportunidades y para que nadie sea invisible, porque miren, el Señor Jesús le dio visibilidad a todos los que en su tiempo eran considerados como que no eran personas, como que no eran dignos, tanto los enfermos, los pecadores. El Señor los fue a buscar, le dio su mensaje, se arrepintieron, porque es importante, ¿verdad?, pasar por ese proceso. Y todo el mundo, ¿verdad?, cuando nosotros vemos los evangelios, no hubo una persona que el Señor echara fuera. Así que nosotros también debemos emular eso y saber que así como Jonás, ¿verdad?, pasó por este proceso, cada uno de nosotros tenemos que pasar por el proceso de ver a qué persona nosotros, ¿verdad?, en vez de ir allá a llevarle el mensaje, nos vamos para el otro lado porque pensamos eso
A esos Dios no los debe perdonar. Así que tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a mirar siempre con amor y misericordia a todas las personas. Y Jonás, ¿verdad?, no pensó que tenía necesidad de arrepentirse y creyó tener la autorización para poner los criterios de quién o quiénes son los que merecen la gracia y la misericordia de Dios. Él pensaba, Nínive no es el que merece la gracia de Dios, ese pueblo no merece la misericordia de Dios, porque claro, estaba en pecado y necesitaba arrepentirse. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir lo que Dios es capaz o no capaz de hacer? Cuando Dios habló a Jonás y le dio las instrucciones la primera vez para que fuera a Nínive, su reacción fue escapar. Hay personas que ante los retos y las situaciones que no saben cómo manejar, deciden huir. Y aún, ¿verdad?, cuando Dios le da una encomienda, hay personas que dicen, no, eso no es para mí, que el Señor mande a otro, que el Señor le hable a otro. Y tenemos que saber que así como Dios llama, el Señor capacita, el Señor guía, y no es con nuestras fuerzas, siempre es con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios da estas encomiendas, así como pasó con Jonás, hay momentos en que la persona se desconecta para que esa situación que no sabe cómo manejarla sea ignorada y olvidada. Cuando hablamos de las relaciones humanas, es más fácil huir, es más fácil esconderse o cortar los lazos de todo tipo, ya sean familiares, de amistades, de vecinos. A veces hay gente que dice, yo me voy a mudar de este sitio, ya no soporto estar aquí, no soporto la vecina o el vecino, no, se mudan para otro sitio, las personas no saben ni dónde está esa persona, y ahí es bien fácil cortar lazos y todo tipo de acercamiento y de comunicación. Pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ninguna persona, por lejos que se sienta del Señor, puede esconderse de su presencia, ni cortar por completo la comunicación. El Señor se nos revela, esto quiere decir que se nos da a conocer de muchas maneras, a través de muchas personas, a través de su palabra. Y personas que a veces huyen del Señor, el Señor usa todos los medios para comunicarse con nosotros, para que nos acerquemos a Él. Y esto lo que nos deja ver es que es imposible separarnos por completo del amor y la presencia de nuestro Señor. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No importa dónde vayamos a huir, allí el Señor nos alcanza. Jonás pagó su pasaje y se montó en la barca pretendiendo descartar a Dios. Quería hacer las cosas a su manera y así desobedeció al Señor y muy pronto se vio en grandes aprietos. La autosuficiencia arropa el corazón y una persona puede pensar que no necesita de Dios. Las personas que huyen de Dios, que echan a un lado a Dios, no se dan cuenta de quién les ha dado la vida. El soplo de aliento de vida usted lo recibió del Señor. En momentos bien difíciles en la vida, el Señor siempre lo ha acompañado. O sea que a veces lo sintamos o no lo sintamos, Él siempre está a su lado. Aun cuando usted no lo vea, aun cuando usted no lo sienta, aun cuando usted y yo no los reconozcamos en nuestro caminar por la vida o en ciertas circunstancias de la vida, puede ser que usted diga, el Señor me abandonó en esta situación, pero no es así. Dios siempre está con nosotros y a veces es necesario que, como Jonás, estemos en ese lugar de encierro, en ese lugar donde no podemos huir, y ahí tenemos esa experiencia con Dios, de hablarle. A veces hay personas que les reclaman a Dios. De diferentes maneras nos comunicamos con Él y Él nos enseña, Él nos explica, Él nos muestra, Él nos ayuda. Y sabemos que al principio de la lección Jonás decidió coger el camino contrario al que Dios le había indicado. Y al pagar su pasaje, esto es como un símbolo de autosuficiencia. Pues mira, yo aquí me puedo pagar el pasaje e irme donde yo quiera. Y él sintió que podía esconderse de la presencia de Dios. Un dato que llama nuestra atención es que Jonás permaneció dormido en medio de la tormenta que se desató en su viaje. Y nos podemos preguntar en esta noche, ¿cómo en medio de tanto ruido, de tantos movimientos? Porque una tormenta no es un movimiento chiquito, y más en el mar. Si usted está en el mar, ya de por sí la embarcación se mueve. Imagínense una tormenta. Y ahí, en medio de todo eso que estaba ocurriendo, él pudo mantenerse dormido. Y es que cuando estamos huyendo
muchas veces todos nuestros sentidos se paralizan. Jonás perdió el sentido de la vigilancia y decidió adormecerse. Y esto también nos muestra lo que el Señor siempre nos dice. Tenemos que estar vigilantes para encontrarnos con el Señor, para ver la llegada del Señor a nuestras vidas, para ver que Dios siempre está y sobre todo cuando anhelamos obedecerle a su voz y precisamente estamos pendientes a lo que Dios nos ordena o nos guía a hacer. Así que él, como tomó un camino contrario, ya perdió el sentido de la vigilancia, decidió adormecer todo su sentido, estaba como paralizado y aún en medio de la tormenta él estaba dormido. Porque dentro de él había resentimiento, había un sentido de autosuficiencia. Jonás sentía una falsa seguridad, proyectaba una falsa seguridad, pero por dentro, esa misma tormenta que se desataba en esa barca, estaba ocurriendo en el interior de Jonás por causa de su desobediencia. Y cuando desobedecemos a Dios, nuestro espíritu está inquieto. Nuestro espíritu nos muestra de muchas maneras que algo no está andando bien. Hasta que podemos entrar en paz con Dios cuando nos reconciliamos con Él y cuando nos arrepentimos. Y también, ¿verdad?, dice la lección que es muy probable que Jonás se encontrara deprimido, triste, angustiado, por causa de su decisión de aislarse de Dios, porque no entendía, ¿verdad?, este mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Nínive. Y también decidió aislarse de todos sus allegados y lo que hizo fue huir. Pero Jonás, en esta experiencia, llega un momento que entonces es encerrado en el vientre del pez y tuvo una experiencia con Dios que lo llevó a cambiar de rumbo y allí decidió obedecerlo. En muchas ocasiones nos podemos sentir encerrados y sin escapatoria. En medio de nuestras luchas, en medio de tantas situaciones que nos toca vivir, nos podemos sentir atrapados. Podemos decidir hundirnos como Jonás y enterrar nuestro deseo de vivir. O podemos aprender de las circunstancias, aprender de nuestros errores y decidir superar los desafíos con las herramientas que tengamos. ¿Y cuál es la herramienta mayor que tiene el cristiano? Al Señor, su palabra, la oración, el cuerpo de Cristo, su iglesia. A veces hemos hablado de que en momentos tan difíciles no podemos orar, pero podemos llevar a un hermano, una hermana, al pastor, a la pastora, para que ore, para que interceda, al cuerpo de ancianos. Y esas son herramientas muy valiosas que tenemos los cristianos. Cuando asumimos una actitud de humildad y de obediencia, esto nos llama a revisar continuamente nuestra vida, en qué podemos mejorar, qué estamos haciendo, en qué dirección movernos, que sea siempre la dirección que el Señor quiere, que sea siempre hacia la voluntad de Dios. Y finalmente, ¿verdad?, en esta experiencia que Jonás tiene con Dios, Jonás fue obediente. Pero fíjense que todavía había una parte que le faltaba trabajar. Fue obediente, dio el mensaje a Nínive, allí el pueblo se arrepintió, pero había un problema que Jonás tenía todavía. Y es que él no podía entender ese inmenso amor de Dios, esa inmensa bondad. Y se le hizo muy difícil como ser humano expresar ese amor y bondad que venían de parte de Dios. Y si lo vemos de esa manera, ¿con qué actitud ustedes creen que Jonás compartió el mensaje de Dios? Es como que, ok, ya Dios, tuve esta experiencia donde desobedecí a Dios, donde no me fue bien. Y entonces en ese proceso decide obedecer a Dios y lo obedeció. Pero todavía habían cosas que Jonás tenía que trabajar. ¿Creen que Jonás estuvo de acuerdo finalmente con el mensaje que compartía de parte de Dios? En su proceso, y cuando Dios después, ¿verdad?, toma ese tiempo para dialogar con Jonás, para mostrarle a Jonás, sí, Jonás siguió avanzando, pero yo pienso que todavía le faltaba. Ninguna persona cristiana es restauradora de ningún ser humano, de ninguna persona. Sí, usted y yo necesitamos ser restaurados, pero no tenemos la capacidad ni la potestad para restaurar a ninguna persona. Cada uno de nosotros podemos ayudar a una persona en su proceso de restauración, claro que sí. El que restaura, el que convence del pecado, el que salva, el que hace nuevas todas las cosas, es el Señor Jesucristo. Pero nosotros como instrumentos de Él podemos ayudar en ese proceso de que esa persona sea restaurada, invitándola, ¿verdad? Nosotros la invitamos a las personas a la iglesia,
o invitamos a las personas a que vayan a nuestra casa, o invitamos a las personas a orar con ellas. Y en todo esto vamos abriendo el camino, somos instrumentos de Dios para que la persona entre en ese proceso de restauración, que solamente el Señor lo hace, pero usted y yo somos instrumentos de Él. Así que en ese proceso podemos acompañar a la persona, podemos aconsejar a la persona, interceder en oración por ella, pero no podemos restaurarla. Nunca podemos pretender, voy a cambiar a esa persona, yo voy a convertir a esa persona, yo voy a restaurar a esa persona, porque solamente el Señor tiene la plena potestad para restaurar las vidas. Así que no nos toca establecer los criterios que deciden quién merece la restauración. Eso es otra cosa. Que a veces, como dijimos ahorita, pensamos que una persona tiene que tener ciertos criterios para ser restaurada. Y usted y yo no nos toca eso. Aun cuando lo entendamos. Aun cuando digamos, pero esta persona después que hizo tanto mal, ahora viene diciendo que está arrepentido o arrepentida, ahora dice que se convirtió. Miren, eso no nos toca a nosotros, le toca al Señor. Si Jonás hubiese tenido esa potestad, hubiese seleccionado a Nínive para que recibiera la misericordia de Dios. Solamente Dios puede restaurar la vida del ser humano. ¿Quién ha restaurado su vida? ¿Quién ha restaurado mi vida? El Señor Jesucristo. Que el Señor ha usado muchos instrumentos de Él para acompañarnos en este caminar. Gloria a Dios por todos esos instrumentos, por esos hermanos, hermanas, pastores, pastoras, líderes, padres, familiares, tantas personas que Dios ha usado con poder de lo alto en nuestro proceso de restauración. Pero el que ha logrado restaurar nuestra vida es el Señor Jesucristo, porque solamente Él tiene esa potestad. Y Él tiene también la potestad de establecer los criterios. Y nosotros no tenemos por qué saber por qué Dios obra como obra, porque Dios está alcanzando esa vida y no alcanza esta otra. Ni tampoco tenemos que estar de acuerdo cómo el Señor trabaja. Dios restaura más allá de nuestros prejuicios y de nuestros juicios humanos. Y es muy peligroso y dañino pensar que somos restauradores de personas o que tenemos los criterios para decidir quién merece ser restaurado. Por esa razón debemos reconocer que la restauración necesita comenzar con nosotros, con usted y conmigo. Y que para una persona ser renovada plenamente necesita estar dispuesta a permitir que la intervención amorosa y misericordiosa de nuestro Dios se haga real en su vida. Tampoco podemos obligar a nadie. A veces anhelamos que personas que amamos y aún gente desconocida venga a los pies de Cristo. Y el Señor nos pone un amor especial por las almas que se pierden, pero verdaderamente cada persona debe pasar por su proceso, tener esa experiencia con Dios y decidir si abre las puertas de su corazón o no. Nos toca seguir intercediendo y orando para que Dios haga la obra. Y unas preguntas finales ya para reflexionar, que ya, ¿verdad?, las hemos ido trabajando con Jonás, y si usted quiere después con calma puede, ¿verdad?, leer ese libro de Jonás y contestarse a través de la lección, ¿verdad?, en qué se relaciona la desobediencia, la autosuficiencia y los prejuicios con la restauración. O cómo se interponen, ¿verdad?, pudiésemos decir, cómo se interponen la desobediencia, la autosuficiencia y los prejuicios para que una persona pueda recibir la restauración. En esta noche y a través de esta lección podemos identificarnos con Jonás. Cuando oramos a Dios por otras personas, especialmente por aquellas que han obrado con maldad, ¿nos acercamos a Dios pidiendo juicio o nos acercamos a Dios pidiendo misericordia por esa persona? ¿Con qué hacemos? Decimos, esa persona, ¿verdad?, por lo que hizo, ¿verdad?, como si uno fuera un juez, no, ¿verdad?, no merece recibir la salvación, la restauración. O decimos, Dios mío, a pesar de todo lo que esa persona ha hecho, yo te suplico que tú tengas misericordia de esa persona. Tú puedes transformarla, tú puedes perdonarla. Así que, ¿verdad?, tenemos que en esta noche tratar de no identificarnos con Jonás en estos términos, porque Jonás también obedeció. Jonás fue allí a Nínive, aún, ¿verdad?, cuando no estaba muy de acuerdo y cuando se enojó con Dios por esto, pero también tuvo su proceso de ser restaurado, de entender, ¿verdad?, el propósito y el plan que Dios tenía
y Dios siguió obrando en la vida de Jonás. Y en estos momentos, ¿verdad? Vamos a ir ya al resumen y luego estaremos compartiendo la oración. Y el resumen se encuentra en la página 268 de la revista El Discípulo, y luego todos podemos decir la oración. Es común que cuando hacemos referencia a la historia de Jonás, consideremos la obediencia como un tema central, pero esta lección se enfoca en la restauración. También hablamos de la obediencia y la desobediencia, pero el tema principal de la lección que ya cubrimos es la restauración. Durante toda la historia se establece que Nínive es quien necesita escuchar el mensaje de Dios para que abandone la maldad y se arrepienta. Sin embargo, vemos que el profeta de la historia también necesita responder al mensaje que proclamaba. A diferencia de la persona que restaura artículos o automóviles, nosotros no somos restauradores de personas. Sí necesitamos ser restaurados, todos y todas necesitamos ser restaurados, pero no tenemos la capacidad ni la potestad para restaurar ni nuestra propia vida ni la vida de los demás. Podemos ayudar a una persona en su proceso de restauración, podemos acompañarla, podemos aconsejarla, orar por él o por ella, pero no somos restauradores de ninguna persona. Tampoco somos quienes establecemos o decidimos quién merece el perdón de Dios o el ser restaurado. Solamente Dios puede restaurar la vida del ser humano. Solamente Él tiene la potestad de establecer los criterios y nosotros no tenemos por qué saberlos ni tampoco tenemos que estar de acuerdo. Dios restaura más allá de nuestros prejuicios y juicios humanos. Y también, ¿verdad?, para finalizar, hay veces que en nuestro corazón queremos que una persona sea alcanzada, sea perdonada, se arrepienta y sea restaurada. Y usted y yo podemos frustrarnos cuando tratamos y trabajamos con alguna persona, en consejería, en llamar a la persona, orar con la persona, y quizás usted pues no ve cambio. Pero ahí tenemos que recordarnos que hay que dejar todo en las manos de Dios, porque usted y yo no nos toca restaurar las vidas, es al Señor. Y terminamos con esta oración. Dios de nuestras vidas, tú, Señor, que restauras, te damos gracias porque a pesar de nuestra maldad estás dispuesto a restaurar nuestra vida. Ayúdanos, oh Señor, a vivir conforme a tu voluntad y agradándote. Sana nuestra vida, quita de nosotros todo prejuicio, ayúdanos a mirar a los demás con amor y misericordia, y comienza la obra en nosotros, restaurándonos a nosotros primero. Queremos ser portadores de tu palabra, queremos llevar tu mensaje, queremos que las vidas se arrepientan y queremos hacerlo con ese amor tan grande tuyo, con tu bondad, con tu misericordia obrando en nosotros. Lo queremos hacer con alegría, con bondad y siendo auténticos. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche queremos recordarte nuestras próximas actividades. Y este domingo tenemos el ayuno de nuestros jóvenes desde las 8 de la mañana por WhatsApp. Así que nuestros jóvenes se han ido preparando y damos gracias al Señor por ello y por todos los consejeros de nuestros jóvenes que han estado participando. Así que usted no se lo pierda. A las 8 de la mañana por WhatsApp tendremos el ayuno a cargo de los jóvenes, y a las 9:30 tendremos nuestro culto de adoración, nuestro culto de proclamación de la palabra y de Santa Cena. Es a las 9:30 de la mañana. Este próximo domingo es presencial. Todo el que quiera acompañarnos puede comunicarse a ver si todavía hay espacio, que entiendo que hay. Así que usted anótese con tiempo para que pueda alabar y adorar al Señor este domingo a las 9:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde de manera especial.